Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy y podés seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Hoy, columna de literatura y para eso recibimos a María García Marichal. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Vos? Audiencia, buenos días. Bien. Después de una tertulia que tuvimos acá interna, ustedes no saben. Una tertulia que tuvimos acá y una charla muy linda. Vamos a hacer la columna de literatura, por supuesto. Para eso venimos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Viajamos lejos? Sí, viajamos lejos. Y bueno, justamente nosotros nos vamos a ir de este entorno en el que hemos estado en estos últimos tiempos, europeo, americano. ¿Y sabes a dónde nos vamos a ir? Decime, ¿a dónde nos vamos a ir? A China nos vamos a ir. A China. A China vamos. Estuvimos hablando de eso hace un rato, así que se imaginará nuestra audiencia de qué estamos hablando. Sí. Y vamos, ¿por qué razón? Porque vamos a tratar de salir de todo lo que está de lo que te decía, ¿no? Del eurocentrismo, de lo occidental, para ver otros tipos de literatura. Por supuesto. Y para la próxima vamos a ver Australia, porque también tenemos grandes escritores australianos y posiblemente hay un premio Nobel del que no vamos a, pero posiblemente haya uno del que sí vamos a hablar. Sí, alguien grande de Australia y sí. Para este año. Pero vamos a hablar de China. Vamos a hablar de China y vamos a hablar de un escritor de nuestra era, pero que se corresponde a lo que sería la Edad Media europea. Yan Zitui, o Zitui, como lo quieran pronunciar. Tendríamos que tener a alguien que hablara chino mandarín para que nos dijera bien cómo se pronuncia. Yan Zitui. Vamos a hablar de un escritor que tuvo un impacto muy importante en lo que sería la Edad Media europea, pero en la China que estaba pasando en ese momento por las grandes invasiones, ¿no? No nos olvidemos que China es prácticamente un continente, tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados, el país asiático, pero que además fue expandiéndose territorialmente a través de los siglos. En este caso, él vive en una época de invasiones y va a tener que huir muchas veces porque era partidario de la dinastía reinante en ese momento. Yan Zitui nació en Yangling, lo que hoy sería Yanhao, vendría a ser Yanhao, que la pronunciación china no es mi fuerte. Es bravo el nombre chino. Pero es la región de Henan. Allí sí la pueden buscan Henan en Google o en el mapa y se van a dar cuenta que esa, está en la zona centro-sur china. Nació en el año 531 de nuestra era, o sea, estamos hablando justamente del siglo VI y estamos hablando de la Edad Media europea, ¿verdad? Y murió en el 590 en Langye, en Shandong. Hoy en día Shandong es una región muy importante, industrializada, muy poblada, etc. Fue un lugar donde tanto su clan como otros clanes de su cercanía tuvieron que buscar refugio porque justamente ellos vivieron toda esa época invasora y post-invasora. Nosotros no debemos olvidarnos que para llegar a esta unificación china hubo gran cantidad de no solamente de guerras internas, sino de flujo de pueblos que procedían de otros lugares, como por ejemplo los mongoles. Como por ejemplo los pueblos que vivían en el este de lo que hoy es Rusia, que son todos de etnia mongoloide también, y que fueron extendiéndose sobre el territorio chino. Entonces, los chinos vivían en una situación constante de temor, en una situación constante de tener que
fortalecerse y fortificarse. De allí la Gran Muralla, por ejemplo. Claro. ¿No? El emperador Qi, que va a ser justamente quien da el nombre a Sí, China, claro. Sí. va a ser quien va a construir gran parte de ese muro y quien va a unificar el territorio. Bueno, Sí, a la fuerza, pero lo unificó. lo unificó con toda su Sí. capacidad bélica, digamos, Sí. ¿no? Los chinos son sumamente duros cuando tienen que defender y cuando tienen que atacar lo son más. Pero hablando de la literatura y del arte chino, el arte chino es exquisito. El arte chino es realmente exquisito. Bueno, las porcelanas, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido una abuela o una bisabuela Sí. que tenía un... Preguntémosle a Marco Polo, ¿no? Cuando hablamos de Marco Polo, él hablaba de la enorme fineza, de todo el conocimiento, de cómo indagaban, investigaban, del contacto con la naturaleza, sumamente refinados. Y bueno, cuando hablamos de Marco Polo dijimos, al principio se lo trató de mentiroso y posteriormente Sí. fue viéndose que todo lo que él planteaba tenía una base, un argumento real y auténtico, histórico y geográfico. Exageró algunas cositas. Bueno, sí. Bueno, pero ahí salió también lo que era la ruta a la seda, ¿no? Por supuesto que la ruta de la seda es una realidad anterior incluso a Marco Polo. Él la fortaleció. Sí. Entonces, hay acá un conocimiento de la naturaleza, una cultura sumamente refinada, hay un arte muy delicado de la pintura, del uso de la cerámica, del kaolin, que es la arcilla blanca con la que se fabrica la porcelana, por ejemplo, y kaolin es una palabra china, pero también de las letras. Y no nos olvidemos, cuando hablamos de las letras chinas, estamos hablando no de cualquier alfabeto. Estamos hablando de una técnica de escritura que es iconográfica. Sí. Y que es además, se basa en la idea y la iconografía, que por lo tanto es un arte ya escribir, por la forma. Habíamos dicho cuando hablamos de Marco Polo que para ser culto en China hay que saber tener por lo menos el conocimiento de 5.000 de estas iconografías. Medianamente culto, imagínate la memoria que deben tener esas personas, ¿no? La obra de este escritor se produce justamente cuando la nación todavía está desmembrada y empieza lentamente a juntarse. El desmembramiento se da entre 420 y 589, él muere en 590, pero posteriormente se da todo un proceso hacia la unificación de lo que hablábamos recién. Él se mantuvo muy fiel a la dinastía Liang, a la que pertenecía por pactos. Para los chinos todo lo que tiene que ver con, para los orientales en general, pero para los chinos en particular todo lo que tiene que ver con pactos, con alianzas familiares y de clanes es muy poderoso y generalmente se hereda, ¿no? Las generaciones los van repitiendo. Él se mantuvo, a pesar de que la dinastía Liang iba decayendo, él se mantuvo fiel a ellos e incluso fue un hombre políticamente muy íntegro. Fue muy transparente. Él lo que planteaba, lo decía, lo vivía y lo enseñaba. Yan Zitui fue además budista por convicción. En un país en el cual el budismo se hacía fuerte en muchas áreas, pero que tenía como oposición al confucianismo, que es una filosofía de vida, el budismo también lo es, el budismo es mucho más espiritual, el confucianismo tiene que ver mucho más con el respeto a la autoridad. Entonces, un hombre tan íntegro, un poeta tan fino, que fue creador de una prosa tan amena, como este escritor, como Yan Zitui, que fuera budista y que además considerara al budismo como la mejor filosofía para educar a las generaciones más jóvenes, era algo que se le criticó mucho, porque el confucianismo tenía su gran fortaleza, ¿no? Y está basado justamente en el respeto a la autoridad. Muy bien. Cuando se reunifica, cuando termina de reunificarse el imperio, después de todo el desglose, el escritor tuvo que huir, es decir, era perseguido por quienes eran enemigos de la dinastía a la que él respetaba y para la que él trabajaba incluso, y a la que él era fiel. Bueno, sus opositores lo persiguieron bastante.
tuvo la suerte de poder contar con amigos que lo pudieron refugiar. Sabemos que en algunos casos hubo grandes represalias muy, muy severas, ¿no? Es considerado, fíjate vos, el creador de la prosa china de estilo antiguo, que es una prosa muy delicada, de gran fineza y muy linda de leer para nosotros. Yo invito a nuestros escuchas, a nuestra audiencia, a que busquen la poesía y sobre todo la prosa de Yan Zitui, porque es muy lindo. Esa prosa se llama Ku Wen, la prosa antigua china, y tiene una fluidez y una belleza estética muy particular. De toda la obra de Yan Zitui quedan fragmentos, mucho se perdió. Ahora vamos a hablar justamente del papel, porque tiene que ver con el papel. El papiro. Y justamente, ahí ya empezó a trabajar con papel, pero después te voy a dar. El bocadillo final va a estar interesante. Y sí quedan algunas obras completas como el monográfico sobre los espectros vengadores, que es interesantísimo. Para llegar a él, aquellas personas que tienen plataforma van a tener que registrarse. ¿Se acuerdan que a las plataformas se llega libremente, verdad? Lo hemos hablado cuando hablamos de las plataformas. Pero en este caso hay que registrarse. Registrarse está muy bueno porque podés acceder a una enorme cantidad de trabajos, incluso de estudio. En las Cervantes, por ejemplo, a mí me gusta, no me he registrado aún, pero lo voy a hacer porque me parece interesantísimo. No necesitas nada más que un documento, lo habíamos hablado creo que el primer programa, el registro, y se puede llegar a algunas de estas obras. Yo tenía fragmentos y tuve algunos detalles para contarles porque no tenemos mucho tiempo, pero está interesantísimo. Monográfico sobre los espectros vengadores, es muy lindo. Se llama Yuan Hongzi en China. Anotaciones, que son pensamientos. Yuan Hongzi en China. Instrucciones familiares para el clan de los Yang. Yanxi Jiaxun, que está muy bueno porque son principalmente consejos de familia, para que entendamos cómo se vivía en ese momento y cómo eran las familias chinas en lo que era la Edad Media europea. Esta última, Instrucciones familiares para el clan de los Yan, está considerada por parte de los estudiosos de la literatura china como un ejemplo de prosa literaria. Es excelente. Yo he leído fragmentos y es preciosa de leer. Además, tiene una delicadeza, como decíamos, de construcción muy interesante. Siempre tenemos que tener en cuenta que es un idioma totalmente diferente al nuestro, desde todos los puntos de vista. La escritura, la pronunciación, etcétera, a nosotros nos parece muy raro, pero es muy lindo traducido. Es muy interesante, muy interesante. Estas instrucciones familiares para el clan de los Yan, o sea, para su propio clan, ¿no? Para el clan de su familia, tiene 20 secciones dedicadas cada una a la vida cotidiana. Yan Zitui defiende acá la educación de base sólida, la certeza de los vínculos, es decir, que los vínculos sean ciertos, que no sean vínculos difusos, que haya una real certeza de los vínculos, de padres a hijos, de abuelos a nietos, que haya un conocimiento de los ancestros, cosa que nosotros sabemos que en China es muy valorado. Los ancestros siempre son muy importantes para ellos y se los respeta y se los venera. Y además la continuidad, es decir, la continuidad desde los ancestros hasta los más jóvenes, él la defendió, la ilustró y sus consejos, sus instrucciones, son muy claras y muy al estilo de la filosofía oriental. Y tienen mucho, también está muy impregnada del budismo, ¿no? Del amor a la naturaleza, del amor a los espacios, a todo lo que tiene que ver con el ambiente y la protección de ese ambiente para el clan, para la familia. Se lo considera un adelantado para su época, por eso mismo, por cómo habla de la educación. Y habla de la educación para todos, porque él habla de su clan, pero habla de una educación para todo, para toda la familia, incluyendo los servidores en ese momento. La educación como algo fundamental para la vida. Por otra parte, no solo tiene este valor educativo, sino que hace una crítica literaria a los autores de su época. Estamos hablando de que sí, era crítico literario, o sea, se dedicó también a criticar, a hacer una crítica
muy, muy interesante sobre la literatura de su época. Por esa razón se lo compara, para aquellos que conocen la literatura china, con obras como Esculpiendo un dragón en el corazón de la literatura, de Liu Xie, que yo la leí hace muchísimo tiempo y leí fragmentos, estoy hablando de que tengo poca memoria de ello, y Crítica de la poesía de Song Yong, que son justamente críticos de la literatura china de muy alto valor, porque hacen además un desglose de lo que es la creación literaria. Bien, como budista que era, se opuso al confucianismo y se opuso, por lo tanto, a esa autoridad rígida y vertical, como algo, digamos, a lo que hay que obedecer sí o sí, porque estamos dentro de esa línea. Él habla mucho más de lo que es el afecto, la filosofía de vida, el amor a los vínculos para continuar con la familia. 2 siglos después hay un autor que se llama Han Yung que va a tomar mucho de Yan Zitui y lo va a hacer conocer en toda China, y también le va a dar una proyección hacia el exterior. En sus últimos años de vida tuvo tiempo para trabajar en un diccionario. Vos imaginate un diccionario chino. Si habrá trabajado ese hombre, ¿no? Un diccionario chino. Dejó un compendio escrito de su propia filosofía basada en el budismo, pero como te decía, con mucha libertad, con mucha impronta propia, con un espíritu muy elevado, de mucha fineza. Muchos consejos para sus hijos quedaron. Además de las instrucciones para el clan, dejó consejos para sus hijos escritos para ellos, para cada uno de ellos, para según su característica, ¿no? Y hizo, y acá lo adoro, un estudio geográfico antropológico del norte y el sur de China. Por favor, desde Manchuria hasta... Sí, le gustaba la geografía, ya por esa razón lo elegí. No, lo elegí porque es uno de los grandes. Pero hizo un estudio tan interesante. Fíjate que estamos hablando de la Edad Media Europea, ¿no? Siglo VI, con lo que él podía y con lo que sabía, con lo que registraba, con lo que había visto, porque había tenido que viajar en parte para huir de la persecución, pero además de lo que le contaban. Entonces, estamos hablando desde Manchuria hasta el Yunnan. En ese territorio enorme hizo una descripción geográfica y antropológica. Carlos, audiencia, la antropología china es extremadamente compleja. Hay cientos de subetnias, hay cientos de dialectos. Bueno, él hizo un registro interesantísimo, que por supuesto que no lo pudo abarcar todo, pero que es sumamente admirable para la época en la que vivió. Por eso también es un grande. Estamos hablando de este escritor, Yan Zitui. Hay algunos retratos de él, retratos en el estilo chino, muy, muy especial. Habló mucho de las costumbres, de los idiomas, de los dialectos, de las creencias, con mucha, digamos, con mucha transparencia, ¿no? Sin estar impregnado en ideas políticas ni religiosas. No, fue sumamente pragmático en la forma de plantear ese estudio de su China natal. Una de las cosas que les enseñaba a sus hijos, fíjate lo que les decía, que tenían que tener muy buena caligrafía. Yo desde ya digo que si me enseñan chino voy a tener una muy mala caligrafía, porque como es iconográfico y como es de ideas, la escritura china, hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Ellos escribían en papiro, como decías tú. Bueno, después empezaron a usar más adelante el papel de arroz, que es extremadamente fino, y con tinta, con plumas, con estiletes finísimos, haciendo esos dibujos para que quedaran perfectos. Y que si algo se manchaba o se te mojaba, tenías que romper y empezar de nuevo. Entonces, él, mira lo que les decía, que tenían que dominar. Para los que se quejan que tienen que borrar y escribir. Sí, chiquilín, por favor. Y bueno, nosotros... Estamos hablando de, fíjate, hoy con la computadora y todo lo demás, ¿no? Te molesta volver para atrás. Te das cuenta. Y nosotros cuando escribíamos en máquina de escribir, muchachos, por favor, tienen su corrector, no se quejen de tener que trabajar, no se quejen de los Zoom,
Bueno, quéjense, pero quéjense poquito. Entonces decía que había que dominar la caligrafía, la pintura y el laúd, que se llama guqin. El laúd, que es el instrumento de cuerda, se llama guqin. Pero no demasiado, para que otros no los utilizaran como entretenimiento. Decime si el hombre no era un adelantado para la época. Mirá, fulanito toca el guqin, que es magnífico, sabe escribir precioso y pinta. ¿Vamos a llamarlo? No. Es para que ustedes se cultiven, para que sean ustedes los creadores, que no los tengan como un entretenimiento. Una filosofía muy particular. Yan Zitui era un anticuario además. Tenía una hermosísima colección de pinturas, de escritos caligráficos, de porcelanas, de estatuillas, etc. Muchos de ellos se perdió, por supuesto, guerras, incendios. En China los incendios eran muy frecuentes debido a las construcciones mismas, ¿no? Tenía una colección de escritos impresionantes de los maestros de la caligrafía. Y más allá de ese budismo declarado, él estimuló a sus hijos a que llevaran una vida libre, una vida de ampliar la familia. No le gustaba lo monástico, no le gustaba que sus hijos se retiraran, por ejemplo, a hacer una vida monástica, una vida aislada. Él quería que su familia siguiera creciendo, que siguiera prosperando, que siguieran educando. Es una mentalidad muy adelantada para el siglo VI de nuestra era. Él, por ejemplo, decía que, fíjate alguna de las cosas que escribió, preste atención al canto y la lectura de los libros sagrados y así proporcione el paso a su estado futuro de existencia. O sea, escuche, lea, aprenda. Era una forma de decirlo y además de decirlo muy poéticamente. Encarnación como humano es difícil de lograr. No pases por la tuya en vano. Al creer en la reencarnación, plantea que no pase por la reencarnación como humano en vano, como nadie. Deje sus genes, deje sus hijos, claro, deje sus obras, deje sus escritos. Fíjate vos, preste atención al canto y la lectura de los libros sagrados y así proporcione al paso a su estado futuro de existencia. Que lo facilite, que sea alguien que deje una huella. Y encarnación como humano es difícil de lograr, no pases por la tuya en vano. Esto está interesantísimo. Ya empezaba a hacerse papel de arroz, que es muy fino. Se escribía en papiro, por supuesto. Papel con diferentes... los chinos son los inventores del papel, por supuesto, ¿no? Con pasta de distintos árboles. Documento en el que hay citas o comentarios de 5 clásicos o los nombres de los sabios no me atrevo a usar en el cuarto de baño. O sea que usaban el papel, ya usaban papel higiénico. Pero trato de decir, por favor, si hay cosas escritas importantes, no se las lleven al baño, muchachos. Es la primera vez que se habla de papel higiénico en la historia. Por lo menos está registrado. Conocida, él lo registró. Entonces, claro, no usen, por favor, no usen. Donde hay 5 clásicos, algún hijo le debe haber usado. Algún papel que tenía 5 clásicos escritos y de los sabios. No me atrevo a usarlo para el cuarto de baño. Bueno, que lo lleve para leer, por lo menos. Claro, que lea, caramba, pero que no los use. Él quería usarlo. Él lo decía de una manera más gráfica, ¿no? Para limpiarse. No lo voy acá a explicar, porque además no entiendo mucho chino, pero está traducido. Y es la primera referencia que se hace al papel al papel higiénico, y él justamente trataba de que digamos que de alguna manera valoraran lo que estaba escrito, porque claro, ya que había una caligrafía y todo lo demás, que no lo usaran para ir al baño, como decís vos, que lo leyeran. Este fue entonces nuestro amigo Yan Zitui, el primer gran escritor, podríamos decir liberal, el primer gran geógrafo, el primer gran, la primera persona que registra a otros autores, que hace una crítica de otros autores, pero que además basa en la educación y en una filosofía de vida, de amor a la vida y amor a la naturaleza, sus registros. Yo lo recomiendo, es interesante, es muy poético y pero muy lindo. Bien. ¿Podemos pasar a otro? Sí, por supuesto.
Entonces vamos a pasar a Liu Zhenjun, y estamos hablando de alguien que vive entre nosotros porque es muy joven. Ah, mira. No lo conozco. Lo podés haber visto como cineasta, tal vez, porque también es cineasta. Puede ser. Liu Zhenjun. Nació en mayo de 1958 en Yanjing, en Henan, también, justamente en la región de Henan, en lo que hoy sería Xinjiang, ¿verdad? No olvidemos que China ha crecido de una manera espeluznante y que hay lo que se llama ciudades instantáneas. Vamos un poquito a la geografía. Las ciudades instantáneas son esas ciudades que se han construido, que son cientos, se construyen en cuestión de 2 años. Se planifican, traes una multitud impresionante. China es el país más poblado del mundo con 1.500 millones de habitantes. Parece que India lo pasará próximamente, porque hay un control de la natalidad en China, pero no vamos a entrar en ese tema hoy. Un control de natalidad que ha tenido que ser regulado debido a que iban quedando muchísima gente mayor entre los chinos. Bueno, se trae multitud de gente y se construye todo a mano y con máquinas sencillas. Y se hacen lo que se llama las ciudades instantáneas, pero con todo, con agua potable, con saneamiento, etcétera, etcétera. Por esa razón hablamos de que estas regiones están extremadamente pobladas y hoy en día conocidas. Y máxime desde la pandemia se conoce aún más porque la gente ha indagado sobre el territorio chino. Es muy conocido por su novela Someone to Talk to, alguien con quien hablar. ¿No la has escuchado mencionar? No. Yo la había escuchado mencionar y es una novela muy reconocida porque plantea algunas cosas sobre la modernidad china muy intensas, de mucha intensidad. Esta novela fue premiada con el Premio de Literatura Mao Dun en 2011 y además fue llevada al cine. Él es cineasta, estamos hablando de Liu Zhenjun, es muy conocido, ha hecho adaptaciones de sus obras para el cine, es decir que además de ser escritor es guionista. I'm Not Madame Bovary, no soy Madame Bovary, que es una de sus novelas también. Él la guionó con el director Feng Xiaowang, que yo lo he escuchado nombrar muchas veces por mis amigos cinéfilos, a este director de cine muy conocido. El cinéfilo acá sos vos, pero el cine chino ha tenido una gran pegada en los últimos tiempos. Yo miro películas chinas, ¿sabes? Sí. Veo. Sí, las ves. Sí. ¿Te gusta? Sí. Es muy interesante el cine chino. Sí. Bueno, les recomiendo a aquellos que no les gusta Disney, vean Mulan, pero la versión china. Ah, qué interesante. La voy a ver. Porque además Mulan es un del año 2009. 2009 es un personaje histórico. Sí, pero ahí lo cuentan nada que ver como de Disney. Con la realidad, porque la historia de Mulan fue una historia cruel, dura. Hay realismo y leyenda. Es una ambigüedad ahí. Muy bien. Mulan, los chinos lo tienen claro si fue real o no, o es leyenda, pero la recomiendo. Así como. Muchas gracias. Yo la voy a buscar. La Mulan versión china. Liu Zhenjun creció en la aldea de Laosuan y a los 14 años la dejó para unirse al ejército. Nosotros no nos tenemos que olvidar que en China conviven 2 sistemas. Un sistema político, comunista, totalitario, y un sistema económico capitalista. Es decir, es una realidad muy particular. De ahí ese crecimiento industrial que nosotros conocemos, un crecimiento industrial poderosísimo, que a nosotros nos hace hoy ver a China como la principal economía del mundo, y de eso no hay ninguna duda, y que ha mejorado notoriamente la producción de sus productos, la calidad de sus productos, porque además era una de los objetivos. Fíjate vos, uno de los objetivos era el crecimiento y el mejoramiento de la producción en calidad, porque decía, nosotros somos los mayores productores de lápices del mundo y le compramos lápices a Suecia, decía el primer ministro. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a hacer las cosas bien. Hay un cambio. Y hay una tendencia también al confucianismo, del que hablábamos hoy, justamente, que tiene que ver con el respeto a la autoridad. No nos podemos nosotros alejar de la realidad de este país, que es un país con esta enorme población. Entonces, aquí la autoridad es importante. Y está también inserta en lo que podríamos llamar la cultura ancestral china, el respeto a la autoridad y a los ancestros, ¿no? Pero es que si no hay un respeto a la autoridad, más allá de que tú te puedas enfrentar a ella, como se enfrenta muchas veces la población, tiene que haberla, porque si no sería un caos, debido a la enorme cantidad de población. Entonces, parte de estas cosas plantea Liu Zhenjun en sus obras literarias y en sus películas.
Después que hizo el ejército lo dejó, cuando tenía 20 años, hizo 6 años, estuvo en el ejército, y rindió el examen nacional de ingreso a la universidad. En China, para ingresar a la universidad tenés varios tipos de exámenes. El examen nacional es el más importante, el que te da, digamos, más altura, más estatus a nivel de estudiante. Entonces pudo inscribirse en la Universidad de Beijing. Y allí estudió mucho, principalmente estudió letras. Y luego se encaminó hacia la parte periodística. Es un hombre que ha hecho mucho periodismo, ha hecho entrevistas, ha hecho periodismo de investigación y se ha centrado principalmente como escritor desde que era muy joven, en el año, a fines de la década del 80. Ahí se dedicó a escribir y a hacer de sus libros también películas, de aquellos que puedan ser llevados a la pantalla grande. Algunas de las novelas que ha publicado: Ciudad Natal, Régimen y Sangre, por eso te decía, hace un planteo de esa realidad china, de esa autoridad que muchas veces aplasta, del enfrentamiento, de muchas veces en las que hay que acudir a la autoridad para que las cosas funcionen. Entonces todo esto está planteado de una manera muy amena y muy grata en sus novelas. Yo he leído algunas cosas de él y están muy interesantes. Anécdotas en la ciudad natal. Viste que Ciudad Natal lo tiene como un eje, ¿no? Sí. Porque él dice que su aldea, Laosuan, y la hambruna de 1942 lo marcaron a fuego. Y que su obra no puede desprenderse de esas dos realidades. Su geografía, ¿no? Y la gente de su pueblo, y la hambruna del 42. Anécdotas en la ciudad natal, Material y espíritu en la ciudad natal, Tonterías, El cocinero, el ladrón y el magnate inmobiliario, y Yo no maté a mi marido. Aquí ya en algunas es muy gracioso, en algunas de las novelas es muy gracioso. En el caso de esta última, Yo no maté a mi marido y Alguien con quien hablar, han vendido más de 1 millón de copias, es decir, que es bestseller en China. Además de ser, pero es muy buen escritor. Estamos hablando de que más allá del marketing, más allá del cine, etc., es un escritor de raza. Escribe con mucha sabiduría, pero a su vez es muy ameno, es muy irónico, usa la ironía con mucha fineza, tiene un estilo muy particular. Ha escrito también guiones para series televisivas y es muy conocido en el mundo cinematográfico. Algunas de las adaptaciones de sus películas han recibido premios, como por ejemplo el del Festival de Toronto, que es uno de los premios más importantes del cine en la actualidad, el premio de cine de Roma y el de Hong Kong, que es internacional, que tiene mucha impronta occidental. ¿Cuál es la temática de la obra de Liu? Liu Zhengyun. No se olviden que el apellido siempre es el que va adelante, ¿no? Liu Zhengyun. Liu es el apellido. Narra realidades de su tierra, influido por el paisaje en Jiangyin, que además es un paisaje muy, muy particular, muy hermoso, y la situación de la población, y sobre todo la de la población china de la hambruna del 42 y la posterior. Por eso es muy crítico él de la política china, es muy crítico, porque para salir de la hambruna el gobierno chino fue muy cruel. Es decir, separó familias, separó grupos, fue dividiendo para poder terminar con la hambruna. Hizo un desglose interno muy importante, ¿no? Y él es muy crítico de eso. Es además un activista por los derechos humanos, por las libertades, de ahí que a veces no sea muy, muy bien visto por el gobierno comunista chino. Y además está casado con un hombre, es decir, está casado con Guo Yanmei, que si lo buscan a Guo Yanmei van a ver que es un activista, un poderoso y muy reconocido activista por los derechos civiles y por los derechos humanos en general. O sea que estamos hablando de un hombre que realmente transgrede muchas de los lineamientos patriarcales chinos. Pero es un hombre que a su vez respeta profundamente la cultura. Yo acá voy a hablar de un fragmento, no voy a leer nada para que ustedes lo busquen porque hay cosas muy interesantes. Hay una novela suya que se llama Teléfono celular o Teléfono móvil, que está interesantísimo. No es una novela histórica,
pero muestra cómo el país ha cambiado con un país y dos sistemas, o sea, del comunismo más anacrónico a un comunismo que convive con un capitalismo económico, al crecimiento de esas ciudades instantáneas de las que yo te hablaba hoy, que geográficamente son muy peculiares, y habla además en el intercambio que hace China con Cuba, él hace una ironía muy particular de la vida cotidiana, pero además de esas relaciones tan, digamos, de tanta inequidad, ¿no? Claro. Que hay entre China y Cuba. El argumento de teléfono móvil, la vida de un famoso presentador de televisión china se ve totalmente alterada porque salen a la luz sus secretos. Imagínate, en un país como China, que salgan a la luz y más secretos muy oscuros que tenía, inconfesables, ¿no? Y el mismo teléfono que cambió las relaciones de las personas en poco tiempo le va a traer una cantidad impresionante de problemas. Porque aparecen fotos, y aparecen textos, y aparecen videos, y qué sé yo. Y la cuestión es que es un quebradero de cabeza para el pobre protagonista. Aquel teléfono móvil que resultó ser tan impresionante para el crecimiento de su trabajo, le trae todos los problemas posibles. Bueno, a nosotros no nos pasa más o menos lo mismo. Y con las plataformas son más o menos igual, ¿verdad? Sí, es maravilloso, pero es un quebradero de cabeza. Es muy provocativa, es una novela muy dinámica, muy irónica, y que fue llevada al cine. Y nos habla de una China que nosotros no conocemos tanto. Y está bueno, como decís vos, ver Mulan, la versión china. Es leer autores antiguos y actuales. Ver cómo ven a su propio país. Y cómo ellos nos ven a nosotros. Por eso yo lo recomiendo. Bueno. Teléfono móvil. Bueno, De Liu Zhengyun. habrá que verla entonces. Sí, no nos olvidemos entonces, después escríbanlo bien, Yan Zitui, que es el que vivió en el siglo VI, y nuestro Liu Zhengyun, que lo tenemos ahora, que es joven y que trabaja y además es cineasta, así que lo van a poder encontrar. Bueno, así entonces pasaron dos autores chinos para viajar lejos. Y bueno, vamos a anotar los nombres igual ahí en YouTube y en Para que plataformas, nuestros para que lo oyentes puedan buscar lo busquen detalladamente. bien, para que los busquen bien. Seguramente van a tener que registrarse en las plataformas, pero no teman registrarse en las plataformas, Sí, no. porque es interesantísimo, es muy bueno. Tienen Facebook y Sí, WhatsApp, así que por favor, registrarse en una plataforma de literatura es magnífico. Para la próxima vamos a hablar de australianos. ¿Qué tal? Bueno, perfecto, nos reencontramos. Que pase Hasta bien. la próxima, audiencia.